Entonces hoy estamos con ninguna persona. Con ninguna persona, ninguna en persona. Ninguna en persona, ninguna persona. Sí. Yo ahorita te comentaba de Maserati, de su frase, tengo una linda canción para cantar. Y aquí hay una linda historia para contar. Porque la verdad es que yo te conocí sin esperarlo. Ujú. Fue una cosa, fue magia, o sea, fue una diosidencia, como dicen. Sí. Entonces, yo te quiero hacer esa historia, porque yo no sabía de ti, pero tú tampoco sabías de mí. Exacto. Mira cómo es la cosa. No hay que conocerse para conocerse. Es buena esa. Sí. Pues resulta que yo iba tarde para mi clase de, una de mis clases de, no era una clase, era una terapia de sonido. Wow, yo duré más de 1 hora y pico en el tránsito. Sí. Pero yo no sé por qué Ujú. yo decidí llegar a la escuela. Y yo dije, mira, no, yo voy a llegar. Algo me espera a mí allá. Ok. Déjame cogerlo con esa filosofía. Sí. Cuando yo llego, por supuesto, ya la terapia había empezado. La maestra es muy puntual. Cierra todo, apaga las luces. Y por casualidad de la vida, había una persona en la parte de entrada, como en el recibidor, esperando, parece que andaba acompañando a alguien. Ok. Que eso nunca se da, ¿eh? Sí. Y él me abre la puerta. Y yo veo en el escritorio de la maestra 5 libritos Ok. de ninguna persona. Y yo digo, bueno, si esos libritos están ahí, y son muchos, son iguales, eso debe ser que están en venta. Déjame yo comprar el mío y cuando yo salga, yo voy a preguntar cuánto cuesta. La cuestión es que yo me leo el librito. Cuando yo abro la primera página, yo veo que lo escribe ninguna persona. Ninguna persona. Yo dije, oh, pero ¿y este tipo? ¿Cómo que ninguna persona? Y eso fue lo primero que me atrapó a mí. Sí. O sea, Ese seudónimo, ese autor de ninguna persona. Bueno, y la cosa es que comienzo a leer y me encanta, porque tú hablas aquí del meme sí. y cómo en la actualidad un meme tumba y pone gobierno, Sí, ayuda a eso. no solamente aquí. En muchas partes que ha sido materializado eso a través de ese vehículo que son los memes. Exactamente. Ujú. Entonces, definitivamente, cuando veo el libro, digo, cónchole, pero este tipo es tremendo artista. Yo tengo que conocerlo. Y sale una de las estudiantes, que lamentablemente ahora no recuerdo su nombre, eso te lo debo, pero tengo que decirte quién es. Sí. Bueno, tú debes de saber porque tú fuiste que hablaste con ella. Bueno, la cuestión es que yo pregunto, ¿quién trajo este libro? Ay, ¿tú quieres uno? Yo sí. ¿Tú quieres más de uno? Yo, claro. Yo feliz. Yo tengo una fundación. Sí, porque yo no se lo puedo dejar a la fundación de la maestra porque es una fundación solo para niños y este libro no es para niños. Sí, como el Principito. Y resulta que ella me dice, ven, vamos a mi vehículo, que en el baúl yo tengo libros. Y yo llego con este entusiasmo a la clase del diplomado de escritura creativa que estamos dando ahora. Pues resulta que una de las estudiantes, Joely Almonte, también artista, dice, yo soy amiguita de ninguna persona. Para que tú veas que ninguna persona Oye, tiene muchos eso. amigos. Y yo le digo a ella, pero tú tienes que darme el teléfono de esa ninguna persona. Y ahí es que yo te llamo. Ok, mira cómo es el universo, ¿eh? Cuando tiene que unir a los actores. Eso es increíble. Entonces yo quiero que tú me cuentes a mí Ujú. cómo nace Valtrí. Ok. Y primero, ¿qué significa Valtrí? Bueno, está bien. Valtrí quiere decir mal viaje. Entonces vivimos en un país que está en vía de desarrollo y es como una tragicomedia, un meme estado, el meme por excelencia. Entonces, yo en la universidad me molestaba mucho con las situaciones y hacíamos mucho debate y Sí. muchas discusiones. Y yo pensaba como que más inteligente que dejarlo en el aire era volverlo arte y hacer un proyecto que pueda crear conciencia social. Sí.
y también que la gente se ría, pero que en las risas reflexione. Exacto. Y por eso nació Valtrí en el 2013. Entonces, al principio era como una curaduría de imágenes, buscando gente, una audiencia afín Sí, a estas voces sí, y esta estética, y al final se fue formando y eventualmente gente se ofreció de voluntaria, ser administradores y administradoras, y nada, se formó la comunidad y el proyecto comenzó a crecer hasta un punto que se fue de control, se salió de la mano, y bueno, llegó a tener, bueno, tiene 50.000 seguidores en Facebook y 14.000 en Instagram. mucho. Sí, más otras personas así por correo y otras vías. Sí, Entonces, le ha ayudado mucho a los dominicanos de la diáspora a entender de una forma condensada las cosas que pasan en el país sí, a través del arte y los memes. Entonces, así fue que empezó la génesis. Y bueno, desde antes de que Valtrí existiera, yo no sé qué cosa es, pero ujú, a mí como que a veces uno tiene guía invisible o no sé, pero como que me estaban formando mucho esa como enfoque en estudiar los memes, me metí en las primeras páginas de eso, que era como Know Your Meme, Cheeseburger Inc., que es una red donde empezaban los memes, lo clasificaban, y yo como que estudié todo eso y después fue que sí. empecé, que yo no entendía por qué era la obsesión, pero después ya como que comencé a entender. Y así fue que empezó. Eh, y nada, ahora estamos aquí. Te dejaste llevar por tu intuición, que eso hay que Sí, hacerle mucho caso a eso. exacto. A mí me dio mucha risa cuando yo te llamé. Ujú. Digo, la verdad que esa llamada fue, mira qué belleza. Sí, qué La verdad lindo. que esa llamada fue, yo me reí tanto contigo, porque tú traes una ironía. Sí. A veces tú hablas y te escucho pesimista, Ujú. pero no del todo, No del todo. no del todo. Eh, bueno, uno se ríe de la Ujú. desgracia, pero es muy cierto lo que aquí tú pones, de eso se trata, de esos son los memes, de esa sátira, de eso, de lo que está pasando. Sí. Y a mí lo que más me llamó la atención, y ahí fue que yo dije, no, es tremendo ninguna persona. Cuando tú me dijiste a mí que tú estás harto, que tú, que tú hiciste este libro Sí. y que es un proceso demasiado arduo, demasiado lento, demasiado cansón, Cuesta arriba. muy cuesta arriba, el Ujú. tú poder vender estos libros, aunque vendiste muchos. Sí. Vendiste muchos. Entonces, yo te digo, ¿y por qué tú le entregaste esos libros a esa persona? Ok. Entonces, ahí es que tú me cuentas que tú ibas a lanzar el libro. Sí, yo le iba a lanzar al río Sama los 2.300 libros que me quedaban, pero después entendí como que quizá no era una idea tan buena y preferí desprenderme de una parte de ellos ya, de lo que me quedaban. Y dije, pues es un performance, ¿verdad? Sí, sí, como hicieron lo del realismo mágico, que tiraron el manifiesto surrealista Sí, exacto, exacto. al río, porque dijeron, ¿y qué surrealismo del diablo tú me estás hablando? Aquí la gente apuesta a la mujer jugando gallo. ¿Qué surrealista del diablo? En París cualquiera triunfa. Y ellos tiraron el manifiesto y ahí lanzaron el realismo mágico y abrazaron lo que es eso, que para Exacto. mí es superior al surrealismo, porque el surrealismo son alucinaciones y el realismo mágico es realismo mágico. Entonces, nosotros vivimos en un estado así en este país, un realismo trágico, o mágico, trágico, una tragicomedia, etcétera. Y queda mucho material para uno crear. Claro. Entonces, nada, el libro fue un meme en sí mismo. Sí, sí. Hicimos una portada, un fotomontaje que se llamaba de que Valtrí for Dummies, para que la gente entendiera el proyecto. Sí. Entonces yo puse como para que no me cojan de pendejo, que si 1.111 personas comentaban, íbamos a hacer el libro. Y 1.111 pendejos comentaron. Y yo dije, mierda, amolé cuchillo para mi garganta. Entonces yo tuve que comenzar a escribir el borrador.
Sí. y la gente iba donando de a 500 qué sé yo, 200, 300 y así. Sí. Y eso me ayudaba a que yo no me metiera en un call center y pudiera escribir. Porque escribir requiere mucho esfuerzo y Sí. mucha entrega. Claro. Eso quizá la gente no lo No, sabe, Sí. pero no es que diga que yo llegué ahí y ChatGPT, no. O sea, eso fue todo escrito de la mente de ninguna persona y también buscando citas que pudieran ayudar de Sí. No, tú es fuentes. un trabajo sociológico el que tú has hecho aquí, Sí, exacto. Entonces no fue tan sencillo, pero al final se logró el borrador Ujú. y tenemos una colega seguidora que lo presentó en el Centro León Sí. y ahí la presidenta hizo como con un apoyo y donó para que se imprimiera. Ok, qué Pero bien. cometí un error de principiante porque imprimí 2.700 ejemplares en la primera Uy, tirada. muchos. Entonces eso no debió ser, pero nada, se hizo así. ¿Por qué no debió ser? Bueno, porque en una primera tirada tú tiras 200, 300 libros Sí. y tú ves cómo el mercado responde, pero no, 2.700. No, ¿Y por qué vale, pues. exactamente ese número, 2700? Bueno, porque eso fue lo que dio el presupuesto. Pero Tú entraste todo ahí. sí, pero yo lo que debía hacer es dejar un fondo en la imprenta y después imprimir una partida y dejar el fondo y ir imprimiendo otros libros. Pero Claro. nada, se hizo lo que se hizo. Exacto. El libro ha viajado más que yo. Ujú. ¿Dónde ha ido el libro? Bueno, en Estados Unidos varios estados donde Sí. hay dominicanos de Sí. diáspora, en Europa también, Sí. en Asia ha ido también, o sea, ¿Simplemente han ido o tú has hecho alguna actividad de no, lectura? el libro ha viajado más que yo. O Tú sea, tienes que hacer un libro ahora que se llama El libro viajado más el que libro yo. ha viajado más que yo. O sea, ese libro tiene decenas de miles de millas y ya tú sabes, me lleva a la milla el libro, a nivel de viaje. Donde hay dominicanos en la diáspora Sí. y también como que la gente me ha dicho como que lo atesoran mucho, no lo prestan. Es un libro que no lo prestan. Sí. No es tan fácil de conseguir tampoco. Y, Ahora sí, porque la Fundación Fusión lo tiene en la venta. bueno, exacto, pero ¿cómo te digo? No es que un libro, o sea, es un libro Sí. que no es que está de que Es único, en la la verdad que librería sí. cuesta, en La No. Sirena. O sea, ¿y qué más? ¿Te gustaría ponerle voz a algo que está aquí? Yo lamentablemente dejé mis lentes. Yo sin lentes no leo. Déjame ver qué puedo leer. Yo entiendo por qué a la diáspora Ujú. le interesa mucho. Sí, porque nunca se han ido. y pueden verse en el libro, Claro. entender varias cosas de lo que están pasando. Es una manera de estar presente. Sí. Vamos a ver qué podemos leer, a ver si leemos un poema. Sí, sí, esos poemas están geniales, ¿eh? Bueno, aquí hay uno que es como un rap que Ujú. dice, aprende que el diablo se le reprende con sabiduría y luz. Si no, la ignorancia será tu cruz. Aprende que el alma no se le vende al diablo, será tu cruz, si no eliges el camino de la luz. Aprende que el que cambia sus ojos de color de marrón a verde, pierde su dolor humano y se convierte en reptiliano, depredador de la emoción y el corazón. Del miedo el odio será el resplandor de su terror. Aprende o el dolor será el maestro redentor de tu siniestro espectador. El odio será el terror. Aprende que al construir tu intelecto con sabiduría y luz, consigue la riqueza espiritual por encima de la material. Sin embargo, debes saber comprender el ritual de observar y entender que unos vampiros energéticos te acechan, te tachan, te cachan y te mochan, te emplean, te tienden trampas, te dan dádivas, esperarán que tropieces y al cuello lanzarán la brecha. Cuando prendas la mecha de la bomba todo explotará y dejará marca, ya lo vas a ver, vas a volver a caer, al menos que veas al enemigo a los ojos. Manténlo en jaque mate para que dejes tu disparate. Cabecean y se quedan adormecidos, borregos programados, ineptos y desesperados. Su castigo será el contado y al por mayor. El dolor será su maestro redentor. Al diablo se le vence con amor, sabiduría y luz, para vencer el terror. Al diablo se le vence con amor. Si no, la ignorancia será al final tu cruz mayor. Si no, la ignorancia será al final tu cruz mayor. Si no, la ignorancia será al final tu cruz mayor. Wow, excelente.
Gracias. Bravo, ninguna persona. Nadie. ¿Eh? Nadie les habla. Nadie les habla. Sí. Me encanta. Cada página la disfruté muchísimo. ¿Quién te ilustró? Hay algunas ilustraciones mías, hay otras que son de un artista, alias Fall Spoon, que Sí. es un colaborador, Sí. administrador, Sí. y él también tiene un capítulo al final. Está muy bien ilustrado. La verdad que me gustó mucho. Gracias. Altamente recomendado. No, yo quedé, fíjate, Ujú, volvemos al principio. ujú. O sea, yo iba tarde, ya yo iba con pique por el Ujú. tapón y salí 1 hora y media antes y yo no llegué. Eso es impresionante. Sí. Pero después dije, mira, por algo está pasando eso. Y mira, hoy tú y yo estamos sentados hablando aquí de ese libro. Sí. Una odisea, sí, pero gracias a Dios se pudo hacer. En verdad, ¿cómo le digo? O sea, no todo puede ser digital al final, los memes son muy No, digitales. sí. Entonces, quizás digan, no, que vieja escuela tiene un libro, pero al final, si hubiera una tormenta solar y nos quedamos sin electricidad y sin internet, el libro queda. Salva. Exacto, si a Instagram le da la gana de cerrarnos el proyecto o a Mark Zuckerberg nos da la gana de cerrarnos la página, el libro está ahí. Claro Entonces, que sí. eso es un récord de que ese proyecto existió. Claro, no es un récord de toda la magnitud del proyecto, Sí. que tiene 2000 y pico de imágenes en Instagram, en Facebook tiene también más de 2000 y pico de imágenes, o sea, de arte hecho antes de la era de la IA, o sea, Sí. cosas hechas Sí, a mano, en Photoshop, en Paint, en lo que sea, hasta en WhatsApp. claro. Y esto tú me has dicho que solamente es un extracto de lo que tú has investigado. O sea, tú tienes una investigación bastante ardua de No, esto. es una iniciación, o sea, eso es para que usted se inicie en el Baltrí. O sea, eso no... O sea, este libro es una iniciación. Sí, porque hay mucho más. Y yo tengo varios libros más que, o sea, yo lo he lanzado digitalmente, pero no en físico. Hay uno que habla de la Plaza de la Bandera. ¿Y dónde podemos ver esos libros tuyos? Me tiran un día. y se han vendido en PDF. Yo lo vendo como una trilogía. Ah, buenísimo eso. Sí. El de la Plaza de la Bandera está escrito como un guión Ujú. para que la gente como que vuelva a esos sucesos y no se olviden. Fueron muy importantes, en verdad, para la democracia, yo entiendo, y fueron unas movilizaciones, con toda la controversia, fueron unas movilizaciones ejemplares, que no debería perderse eso, Claro. y que al final fueron efectivas. Ujú. Entonces no hay nada, aparte del material audiovisual que está digital, que volvemos a lo mismo. Si viene una tormenta solar, y Exacto. borra toda esa vaina, entonces, ¿dónde hay una constancia de eso histórica? Claro. Entonces, de eso es a nuestra forma, una narrativa a nuestra forma, de eso, de esos sucesos. Y también hay otro libro que es un poemario que se llama 365 días X en Platanolandia. Sí. Hablando de narrativa, tú tienes otra ahí que cuando estábamos hablando y hablamos del emprendimiento, Ujú. como tú, ya cansado, que tú me dijiste, estas fueron tus palabras, estaba harto ya, Ujú. y decidí desprenderme. Ya yo no quería que siguieran en cajas ahí. Sí, porque es que los libros no pueden estar guardados en un armario. Claro que Tienen no. que rodar de una forma u otra. Entonces, o tú agarras y te vas para la UAS y te sientas ahí a venderlo a 200 pesos y que te miren mal, digan eso está muy caro. O tú los regales ya y que pase lo que Dios quiera, porque imagínate, o sea, no todo es ganancia económica al final, Claro. también uno puede hacer una caridad y al final parte de la intención de hacer ese libro es iniciar a la gente en la lectura también, porque Claro. aquí la gente, no sé por qué, pero como que es renuente a leer. Sí. Si yo hubiera estado en Chile, yo hubiera estado burlado, o en México, burladísimo. Pero dicen que sí, que hay una generación y que hay un grupo de que sí, de que leen. De Pero 200 gente.
Eso Yo no, estoy tratando de defender un poco. Quizá lo indefendible. Están muy contentos los participantes del diplomado. qué Porque bueno. gracias a ti ellos van a tener su Valtrí. Sí. Están muy contentos con eso. Y sé que vamos a seguir colaborando contigo. Y cuando hablo del desprendimiento, que no quiero dejar que se quede esto en el aire, Ujú. se dice que cuando tú haces un desprendimiento real, Ujú. otras cosas llegan. Sí, claro. Yo como que he vivido eso en carne propia, eso de que el desprendimiento trae otras cosas, pero cuando tú lo haces desde una intención genuina, no Exacto. esperando algo para atrás, No, no tiene porque si sentido. no es un trueque, Exacto, entonces no tiene no sentido. no estamos en eso. Sí, Sino que un libro que está guardado en un armario, eso es letra muerta, ¿tú entiendes? ¿Quién lo lee? Cuando tienen que estar leyéndolo. claro. Pero también como uno tiene responsabilidades y eso, regalarlo quizá uno por uno hubiera sido muy cansón cuando uno tiene otras cosas que tiene que atender como familia, Por compromiso, supuesto, claro, pagar renta. claro. Entonces, mejor buscar canales y vehículos como la fundación, Ujú. que a través de esa fundación entonces llegó a la fundación. A otra fundación. La Exacto. fundación, tú se lo donaste a la Fundación Boy, Ajá. de Heidi Despradel. Ajá, que me lo recomendaron. Exactamente. Entonces después de esa fundación llegó a otra fundación. Llegó a la Fundación Fusión. Exacto, entonces, Mira cómo va la cadena. exacto, entonces al final mejor porque si ellos se dedican a repartir la palabra, entonces es el vehículo que hay que usar. Y gracias a Dios fue así, ahora estamos aquí, yo no sé dónde voy a estar mañana, Es así. dónde va a estar mañana el libro. Es así. Y nada, contento de que esté logrando la misión al final. Claro que sí, no, tú tienes un largo camino. Ujú. Ahora yo estoy trabajando en otro libro también, que ya como se llama Valtrí Filosóficos, que ya es como acercando los memes, fusionándolo con la filosofía, pero es una filosofía dominicana del día a día, de cosas que uno ve en la calle, que lo ponen a uno a reflexionar. Yo quiero leer eso ya. Sí, eso está en borrador todavía, ya yo llevo como 70 páginas, pero volvemos a lo mismo, de que para escribir hay que dedicarse nada más a eso, Claro. entonces ahora mismo está en pausa, pero va corriendo. Y Ya tú tienes el mazacote, como diría sí, Rey Andújar. el muñeco está armado, nada más necesito diagramarlo y tirarlo, o sea, hacer la tirada y una puesta en circulación, pero una puesta en circulación que funcione, por favor. Sí. No, te vamos a poner en contacto con personas que han sido colaboradores de la fundación, como por ejemplo Angie Abreu, Okay. que es dominicana de la Ujú. diáspora, y ella es escritora, pero ahora se dedica a lo que es Ujú. la edición, la promoción, la distribución, Ujú. y ella va a ser un buen contacto para ti, yo estoy segura de eso. Ok, te voy a tomar la palabra. No, ya eso está ahí, aquí hay testigos. Ok, excelente. Mira ese patico que te está mirando. Sí, ya, en la gallareta ese. La gallareta, eso me recuerda a Pedro Genaro, que le encanta fotografiarla. En el botánico hay muchas gallaretas. Sí. No, y que al final, ¿cómo te digo? Aunque escribir sea un poco complicado, hay que escribir, porque imagínate. O sea, Se necesita de mucha disciplina. sí. Porque fíjate tú, o sea, en el diplomado hay profesores que son, ahí tenemos, profesores que son cardiólogos, Ujú. que son economistas. Sí. Óyeme, lo que tienen es una estructura de trabajo, una disciplina, y parece mentira, pero trabajan un horario de oficina y llegan a la casa, o se levantan muy temprano o se acuestan muy tarde, tienen una disciplina. Y asimismo tenemos estudiantes, Ujú. participantes, muy buenos, que son también escritores, y ahí hay de todo, psicólogos, psicóloga, fotógrafo, ginecóloga, cineastas. La verdad que es un grupo muy variado y no solo se dedican a eso. Exacto. Sí, decía un amigo mío poeta que al escritor, al poeta solamente le queda ser oficinista porque no hay de otra. Pero yo no comparto eso. Yo creo que
se puede vivir eventualmente del arte, de las letras, pero Claro que tú sí. tienes que pensar fuera de la caja y tienes que hacer tu Comple- diligencia. completamente. O sea, sí, es verdad que yo he movido muchos libros, pero Ujú, el esfuerzo de venta que yo hice para esos libros quizá ujú, no fue el correcto. Y a lo que le tercericé el esfuerzo, ujú. todavía tienen el inventario igual, entonces uno tiene que rodearse de colaboradores que quizá crean en el proyecto de verdad, para que Ujú, lo puedan mover. claro. Pero bueno, de 100 mensajes que yo mandaba, yo vendía 2 libros, entonces el ratio de venta es 2%. Wow. Es muy bajo. No, pero tú vendiste 1000 y pico de libros. Sí, pero ya tú sabes, modo call center ahí, AT&T escribiéndole a 300 Un gente. acoso. Sí, entonces llegó un momento que ya me cansé. O sea, porque yo era yo solo, No, imagínate. no te canses. No No, te pero que canses. sí, pero tú sabes cómo es que, eh, o sea, tú lanzas un proyecto y Sí. tú crees que tú tienes una comunidad y tú crees que tú vas a tener una acogida y tú crees que los números te van a dar de una forma, pero después la realidad no es la que tú pensabas. Ujú. Entonces, ahí es que tú chocas con la realidad y ahí es que yo te digo lo de realista pesimista. Pues yo lo empecé con mucho optimismo y yo creía que iba a tener otro tipo de acogida, pero fue una acogida a fuego lento, tú sabes, Sí, no como la velocidad de los memes. sí. Y que también como que la gente a veces, no sé, este público dominicano es un poco complicado porque creen que se merecen todo gratis. Eso es un gran problema. Entonces como que tú tienes que, Ese es un gran como que problema. esperan que tú vives del aire. Sobre Y todo al artista lleva una ujú, carga muy pesada, sí. porque la gente siempre quiere que le hagan la Ujú, cosa que gratis. ajá, pero entonces si Sí. yo te lo doy gratis, tú ni lo vas a leer. Ujú. Entonces por eso yo no lo vendía barato el libro. Yo lo vendía a 1500. Y la trilogía también hasta 2000 y pico. Y hacía unas ediciones especiales con sticker y portalibro y una vaina pinta a mano. Y la vendía Qué en belleza. 2500. ¿Y esa trilogía tú la sigues vendiendo? O sea, tú Ah, la prepago, vamos a decir. sí, o sea, la gente me deposita y yo se la mando por PDF. Porque yo no los he impreso Ujú, en físico. claro. Y Pero bueno. eso tiene muchísimo valor así, porque tú lo que estás haciendo es un Ujú. fanzine, un objeto, tú estás haciendo una obra de arte. Un libro objeto es lo que tú estás haciendo, si tú lo pintas. O sea, cada uno es pintado. Eso fue una edición especial que hicimos. Eso Ok, metimos en un porque eso son sobre. obras únicas. Ajá, un sobre impreso a mano, esto lo interveníamos, le poníamos unos portalibros diseñados, unas pulseras. Genial. Sí, y de eso se vendieron quizá 10 o 15, tuve o 20, no me acuerdo. Pero, o sea, eso era como para los chicles, como dicen. Todo tiene su momento, porque es que yo no sabía de ti, yo no sabía del libro, y mira cómo yo vengo a saber de este libro. Ujú, exacto. Pasaron muchos años, sí. Fueron en el 2013, me dijiste, ¿no? Pero, No, este libro se hizo, se imprimió. pensé que tú me habías hablado del 2013. No, el proyecto de Valtrí. Porque Ok, acuérdate que Valtrí es más que esto. Esto es una sí. iniciación al Valtrí. Pero este libro fue en el 2020 que salió. O Ah, sea, en ok, la pandemia. ok, en la pandemia. La Ujú. pandemia dio mucho fruto, ¿eh? Sí, claro. Ahí en la pandemia prácticamente fue que nació también Carmen. Entonces, yo tengo una idea de un magnum opus ya más adelante. Sí. Pero tienen que fondearme. O sea, yo lo voy a hacer y todo. Pero si no me fondean, será póstumo el libro. Bueno, lo que tenemos que hacer es una cosa. Ajá, Tú tienes que dar tu correo. ajá. Ahora tú das tu correo Ujú, para que te escriban ujú, y tú comienzas a armar. Digo, yo me imagino que ya tú tienes tu banco de datos, ujú. pero ya las personas que le interese estas ediciones que tú vas a hacer ahora, yo soy la primera que me anoto, Ok. tú tienes que dar tu correo y así para que te escriban. Lo vamos a poner también Ujú, en la descripción del video ujú. y para que tengan tu contacto. Entonces, para yo darte como unas pinceladas de lo que es el Magnum Opus, yo quiero hacer un compendio de memética. Porque este libro lo han usado hasta en universidades para dar clases. Y no ¿En qué universidad? me han dicho que lo han usado en UNIBE, en APEC, en el mismo Chabón. Sí. Y me han mandado incluso pruebas. Mira, mira esto. Mira. Es que está genial. Sí, entonces,
¿cómo te digo? Yo quisiera hacer ya un libro de un alcance iberoamericano, o sea, Sí. un magnum opus, o sea, un tratado de memética, una vaina bacana, con fórmula, con historia, con aplicaciones. ¿Qué es lo que tú estás escribiendo ahora? Que es las 70 páginas de las que tú me estabas No, hablando. porque ya eso es como un libro de filosofía memética. Memética, Pero yo ok. creo que estoy hablando de un compendio, como una Biblia, o sea, una vaina que tú no sepas nada de los memes y tú te leas eso y que sea como una enciclopedia que tú puedas, Eso está muy bien. sí, para como un legado, tú ves, y que también le hable no nada más a los dominicanos, sino que le hable, porque el humor dominicano es muy crítico, es críptico, es muy, lo entendemos nosotros. Sí. Y yo sé que hay países como en Argentina, en el mismo México, en Chile, que le gusta mucho el humor dominicano y quisiera saber parte de cómo descifrarlo, porque tú y yo no podemos hablar en jerga y nada más no entendemos los dominicanos, Exacto, ¿tú exacto, entiendes? Entonces, exacto. ese compendio lo quisiéramos lanzar Eso me parece genial. Yo como, la sí, verdad como un legado. es que yo leyendo esto de Valtrí, yo digo, él no se le fue una frase, a él no se le fue, o sea, yo me Ujú. identifiqué con tantas cosas porque esto es esta es la cotidianidad de uno. Sí, sí. Okay, aquí están todas las frases, todo lo que se dice de cada político, los dibujos que tú tienes aquí. Sí, Genial. de Esto Fox está, Sports. yo la verdad te felicito. Gracias. Me encantó desde que lo vi. No, la gloria para Papá Dios y al final, por eso fue que también lo firmamos como un seudónimo, como ninguna persona, porque yo no me quiero vanagloria de eso. Claro. Oye, esa frase que tú dijiste ahorita, al diablo se le vence con amor, me dejó, Ujú. wow. Sí, estamos conectados con la Matrix, que nos mandan ese tipo de letras, porque si tú no lo escribes, se lo mandan a otro. Hay Eso es veces que así. me mandan vaina y yo digo, cállense, que yo estoy muy cansado ahora mismo, no me manden nada. Yo No, no quiero no, oír no, no, nada. no, tú tienes que pararte y escribir Sí, sí, ahí. pero hay veces que no noten eso, que se lo den a otro, hay veces que uno... Pero sí hay veces que uno sí hace su diligencia. Este me lo mandaron por wifi, chequéate, te voy a decir cuál. Ujú. Sí. Este poema me lo mandan entero. Se llama ¿Quién diablo es pianista? Ay, ese es el que más me gusta. Dice así, dime quién diablo es pianista, por favor que alguien me diga. En esta Quisqueya querida las vainas no tienen nombre. Preguntó una humilde doña ya en las redes sociales. Le extrañan instrumentales y los problemas resuenan. Mejor den pan con avena, un celular para chatear, una dayu para lavar o un radito de pila. Nunca imaginó la doña la repercusión de este asunto. Llámele meme difunto o denos un follow si quiere. Pero si algo realmente concede, esta frase suena y perdura. Y fue tal la envergadura de esta pregunta acertada. Así los tiempos requieren personas aterrizadas en un contexto realista que habiendo necesidad preguntan quién diablo es pianista. Ni Jackie Núñez del Risco o el difunto Eduardo Brito se iban a imaginar la frase que aquí repito. Por allá por Puerto Plata a principios del siglo XX, la gente culta y decente a las 12 tocaba el piano. Por el vecindario hermano Suiz de Bach y Paganini, el nono pasaba el panini con respeto y cortesía. Ni de asomo se veía tal degeneración, sean dembow o reggaetón, tienen su mérito, es cierto. Ahora vete para un concierto, sea Domego del lápiz, gente que se cree muy papi, prenden uno y siguen happy. Chuki chuki, taki taki, lírica sosa y ostusa, sin fusa ni semifusa, ni en alegro moderato, reflejo del arrebato, nuestra sociedad difusa, de 500 y pica pollo, cavando más hondo el hoyo, enterrando así el meollo y los conceptos humanistas, y luego la gente realista pregunta quién diablo es pianista. Me encanta. Sí. Ese es el que yo siempre leo cuando hablo de tu libro. Ah, Sí. pues ya tú sabes, ese me lo mandaron, me acuerdo yo estaba en un colmado y me llegó así, porque cuando tú estás conectado hay voces porque es que, por eso que te digo que uno no puede coger y que eso lo hice yo, mentira del diablo, o sea, uno es un canal, uno es como Completamente. uno es como una emisora, entonces cuando tú estás conectado, a ti te llegan cosas, está bien, tú le puedes poner tu toque, pero hay veces que te mandan las cosas así, tal cual. Radio Cielo, dice mi maestro. Y tú tienes que ir ahí, fuan, 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 fuan. Y si tú no lo haces, entonces te lo dan a otro. Estoy de acuerdo. Como decía Michael Jackson, bueno, le daban una idea a las 3 de la mañana. Si yo no me levanto a grabar esa vaina, se lo van a dar Prince. Y es verdad. Es verdad. Eso es verdad. Doy testimonio. Mira,
ninguna persona, yo estoy encantadísima de conocerte. Gracias, de verdad, agradezco mucho que te llamé y tú fuiste tan generoso en decirme que sí de una vez, de venir aquí al lago, Sí. para que habláramos un poco sobre esta obra, sobre lo que tú haces, sobre lo que estás trabajando ahora para futuro y no te canses. No, uno se queja un chin, pero al final uno está trabajando porque yo tengo derecho a quejarme porque yo trabajo. Ahora, si yo no trabajara, yo no tuviera derecho a quejarme. Ahora, como yo estoy en eso, yo puedo dar la realidad, porque yo no le voy a mentir a la gente tampoco. Claro. Ni le voy a pintar de que, sí, métete escritor y te vas a hacer millonario No. en un año. No, No. eso es una vaina que es un paso a paso, en una escalera, con peldaños rotos, otros Así son es. seguros, otros Así no. Y también yo le hago un llamado a los mecenas, ¿dónde están? Así. Los filántropos, ¿dónde están? La gente que tiene fundaciones, que tiene fondos para este tipo de iniciativas, ¿dónde están? ¿Dónde están? O sea, no dejen que al final la cultura se la trague la ignominia, que Así la es. cultura al final se desaparezca y nos transculturicemos, adoptemos otras culturas. Quizá hay agenda que eso es lo que quieren, pero este tipo de cosas son una resistencia para que eso no pase. Así es. Pero si el escritor al final tiene que tener 2 trabajos para poder sobrevivir y quema una computadora haciendo trabajo y no se le remunera, entonces ¿qué le va a quedar al escritor? Tirarse del puente Osama, como yo dije, No. con los libros. O sea, No. te estoy hablando de... Sí, te entiendo perfectamente. En parábola, tú Claro ves, que sí. porque sería chulo que, como hacen, yo no sé si en Suecia o no sé dónde, que cuando tú tiras un libro, el gobierno te compra 1800 ejemplares. Oh, pero vamos a tirar el libro allá. No, tú tienes que ser sueco. Tú tienes que ser sueco. Y aquí hay una ley de libro, pero eso lo tiró Leonel, pero yo no. O sea, tú lo lees y dices, no, pero esto es para que no volvamos a Suiza. Pero yo no veo que eso se aplica, esa ley de libro. O sea, yo no veo. Son muchas que no se aplican. Sí, pero esa, por ejemplo, está buena, pero como que yo no veo la realidad de eso, ¿tú entiendes? Entonces, si tú te acercas a determinada librería, si tú tienes un tono incómodo, no te abren la puerta, ¿tú entiendes? Como que no, si tú tienes un tono que no es complaciente, no te dan ni un ISBN, ese libro ni siquiera tiene ISBN. ¿Cómo No va a tiene ser? ISBN, no. ¿Qué? Es un Pero tú libro, puedes sacarlo todavía, ¿eh? es un libro pirata. No diga eso. Pero tú puedes sacar el ICBN. No importa que tú lo tengas impreso. Sí, pero cuando yo fui a la Biblioteca Nacional a hacerlo, ya me estaban haciendo muchas preguntas, estaban averiguando más de la cuenta. No, tranquilo. Vamos a sacarle el ICBN a eso. Ok, di que la placa, la matrícula. Claro, pero claro que sí. Entonces, nada, mi palabra final es no se rindan, pero no tengan expectativa de nada. O sea, Sí, pero no. simplemente trabajen, pero no crean de o sea, si usted no tiene expectativa de nada y al final le llega algo, qué bacano, pero no se ponga de que está ilusionado pensando de que me la voy a comer porque... No. O sea, no es el caso. Si usted quiere comérsela, váyase por un país donde lean de verdad y haga una investigación de mercado antes de tirar cualquier idea. No, los brazos no se pueden bajar. Hay que seguir. Sí. Y al final, tú tienes un propósito, ¿entiendes? Sí, o sea, sí. a veces tú no lo tienes claro, pero cuando tú menos lo esperas, se te van dando las cosas. El tablazo viene, ¿verdad? Sí, va a venir. Tú vas a ver que sí. Yo espero que sí. Gracias por venir. Gracias a Me ti por encantó invitarme. conocerte. Igual. Y que nada, que lo sigan disfrutando y que siga llegando donde tenga que llegar el libro. Vas a ver que sí.